Este caso que vamos a presentar es en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y es el pueblo Montubio versus la República del Ecuador. Los relatos de los hechos. En el año 2017, la Secretaría del Agua, Senagua, pasó la administración al gobierno provincial de Manabí, de acuerdo a la ley de descentralización que se estaba ejecutando. Este gobierno provincial, mediante un funcionario público, un director, decidió el alza de precio de la hectárea de agua por riego de $4 a $17 por hectárea. Esto quiere decir que hubo un incremento de más de 4 veces del precio normal. Este proceso, además de haber sido realizado de forma arbitraria, también inició procesos de coactivas para aquellos agricultores que no estaban dispuestos a pagar la nueva tarifa. Es por esto que hemos llegado a las instancias internacionales y a continuación vamos a nombrar los derechos violados y las obligaciones incumplidas por parte del Estado ecuatoriano frente al pueblo montubio. Los siguientes derechos de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos no han sido respetados. El artículo 1.1, en el que se obliga el respeto de los derechos consagrados en esta convención por parte de los estados firmantes, ya que en el acta del alza de los precios se respetaron derechos que ya se contemplaban a nivel internacional y que la propia Convención Americana estipulaba y que van a ser nombrados a continuación. El artículo 2 ha sido violentado porque en él se contempla que la normativa del Estado se debe adecuar a las disposiciones de la Convención. En contrario a este artículo, la normativa del Estado ecuatoriano cambió, pero afectando al pueblo montubio, pueblo que es reconocido en la Constitución del mismo país en el artículo 56 de su Constitución como parte del Estado ecuatoriano único e indivisible, y que más adelante en el artículo 57 de esta misma Constitución prevé su libre desenvolvimiento, a participar de la administración de sus tierras y de la consulta previa libre e informada dentro de un plazo razonable. Por otra parte, en esta misma línea, en el cambio de normativa que se ha creado, se crea una inseguridad jurídica que atenta contra las garantías judiciales estipuladas en el artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y que también por su parte vulneró a los propios artículos de la Constitución ecuatoriana, haciendo referencia al artículo 82, donde fundamenta el respeto a la Constitución a través de la seguridad jurídica. Por otra parte, el Estado ecuatoriano ha violentado el artículo 5 de la Convención Interamericana, ya que se vulnera el derecho a la integridad personal, ya que el pueblo montubio tiene una economía de subsistencia a través del agua, que son los riegos que utilizan para su desenvolvimiento económico. En el momento en el que el Estado, sin prever o sin realizar ningún tipo de estudio de impacto, cómo iba a tener esta alza al pueblo y vulnera este derecho, también está atentando contra la integridad personal de los agricultores de este pueblo. Por último, el Estado ecuatoriano también ha violentado el derecho de la tutela judicial contemplado en el artículo 25 de esta misma convención, puesto que nunca ofreció medidas adecuadas para que el pueblo montubio pueda reclamar esta disposición. Siguiendo con los estándares de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, podemos encontrar jurisprudencia, por ejemplo, en los casos Sarayaku versus Ecuador, Saramaca versus Surinam y Moiguana versus Surinam. En estos casos, la Corte dicta, entre otras cosas, el derecho a la consulta previa, que si bien no está estipulado como un derecho dentro de la Convención, sí se contempla dentro de los estándares de esta misma Corte y más aún dentro de la propia Constitución del Ecuador, la cual estos funcionarios han agredido vehementemente. En el artículo 1 de la Convención 169 de la OIT, también reconocen el derecho a la consulta previa frente a los pueblos triviales.
estos pueblos triviales, según la definición del 169 de la OIT, entra en concordancia con la definición de pueblo montubio que ampara el Ecuador en su constitución en los artículos antes mencionados. Por tanto, este pueblo montubio tiene el expreso derecho de haber sido consultado de forma previa y de forma bien informado y de buena fe. Por ejemplo, volviendo a la jurisprudencia, el tribunal recuerda que en este sentido los procesos de participación y consulta previa deben llevarse a cabo de buena fe en todas las etapas preparatorias y de planificación de cualquier proyecto de esa naturaleza. Esto lo dictó la Corte Interamericana en el caso Sarayaku versus Ecuador. En esta parte de la consulta previa de buena fe, el Ecuador tampoco respetó este dictamen, ya que al iniciar medidas cautelares se infringe de forma coercitiva el propio derecho de buena fe frente a los pueblos montubios. Por esta razón y esta vulneración a los derechos de los pueblos montubios se pide la indemnización por parte del Estado ecuatoriano por daño material e inmaterial al pueblo montubio. Que la Corte declare la responsabilidad internacional del Estado ecuatoriano por la violación a los artículos antes mencionados. Que en acto público el Estado ecuatoriano reconozca su responsabilidad internacional. Que se derogue de forma inmediata la disposición del alza del agua hacia los pueblos montubios. Que se deje sin efecto los procesos de coactivas que han sido víctimas los agricultores de los pueblos montubios y que en caso de querer seguir con este procedimiento se realice una consulta previa de forma oportuna y bien informada y de buena fe hacia el pueblo montubio sobre este proceso.